¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de Matemáticas con Martín. El tema de hoy son los logaritmos. Usualmente en clases de álgebra estamos acostumbrados a ver expresiones de este tipo, donde x representa una incógnita, pero nosotros para este sistema ya conocemos una forma de resolución. Pero ¿qué pasa cuando tuviésemos este sistema? Donde nuestra incógnita se encuentra en el exponente. Bueno, para estos casos vamos a recurrir a los logaritmos. Los logaritmos se van a definir de esta forma. Se escriben de esta forma y se definen como el número al cual va a ser elevado nuestra base para obtener un valor A. ¿A qué se refiere con esto? Que si yo quisiera obtener B, obtener A partir de B, tendría que recurrir a una expresión de este tipo, donde mi incógnita va a representar este valor del logaritmo de base B de A. ¿Por qué? Porque cada logaritmo va a tener sus partes, las cuales hay que saber identificar. En una expresión de este tipo, vamos a decir que este número que se encuentra en la parte inferior se le va a conocer como base del logaritmo, y el cual es el número al cual va a aplicársele este factor desconocido que es x. Esta es la parte primordial de un logaritmo. Ahora bien, como un elemento va a tener ciertas propiedades que es importante recordar. Para empezar, recordemos algunas de las propiedades que usualmente se hablan en clase, pero necesitamos aplicarlas o conocerlas fundamentalmente tanto para simplificación como para resolución de ejercicios. De las primeras encontramos como que el logaritmo de base B de un elemento A multiplicado a B va a ser lo mismo que un logaritmo de base B de A más un logaritmo de la misma base de B. ¿Qué nos quiere dar a entender? Que si nosotros tenemos una misma base para la multiplicación de dos elementos, en este caso llamémoslos A y B, va a ser la misma, o puede ser dividido en una suma de logaritmos de siempre la misma base de un elemento A más un logaritmo de esa misma base de un elemento B. De igual forma, si nosotros tuviéramos esta expresión y nos pidieran simplificarla, podríamos reducirla de esta manera. La siguiente propiedad es que un logaritmo de base B de A dividido entre B va a ser lo mismo que un logaritmo de base B de A menos el logaritmo de base B de B. Aquí cabe aclarar una cosa. Para nosotros llegar a esta expresión o de esta expresión llegar a esta, es importante ubicar el término del numerador del denominador. Recordemos que el término del numerador va a estar restando el término del denominador. Esto siempre va a ser así, no podemos escribir, o sería incorrecto decir que si es logaritmo de base B de A menos logaritmo de base B, se va a escribir como logaritmo de B entre A. Eso se encuentra incorrecto. Otra propiedad de los logaritmos que es muy útil es el famoso cambio de base. ¿Qué nos dice esto? Que si tenemos un logaritmo de una base B de un elemento A, podemos reescribirlo como un logaritmo de A entre logaritmo de base B. Esto usualmente se aplica cuando nuestra base es diferente de 10. ¿Por qué va a ser diferente de 10? Porque usualmente el logaritmo se trabaja o lo vamos a encontrar como un sistema de base 10 para la mayoría de nuestros casos. Otra propiedad muy útil es que si tenemos un logaritmo de base B de A elevado a la n potencia, podemos simplificarlo como n multiplicando al logaritmo de base B de A, y de esta manera es el famoso bajar el exponente en un logaritmo. De igual manera, si tuviéramos esta expresión donde n es cualquier número que podamos tener, vamos a aplicarle esta propiedad de que podemos elevar este valor únicamente a esta potencia. Otra también, y que viene derivada de esta o que viene implícita, es que si tuviésemos un logaritmo de base B
de una raíz de a, de una raíz de n de a, podemos transformarlo como 1 entre n del logaritmo de base b de a. ¿Esto por qué ocurre? Porque recordemos que hay una propiedad de los exponentes que podemos transformar la raíz n de cualquier número a como la expresión a entre 1 sobre n. Conociendo esto podemos aplicar esta misma propiedad, o podemos encontrar esta propiedad derivada de esta, sabiendo que esta n va a representar en este caso un exponente de este tipo. Para la mayoría de los ejercicios, sea en nuestra clase de trigonometría o bien en cursos posteriores de cálculo o ya en sistemas de universidad, vamos a tener que memorizar esas propiedades de los logaritmos para que nos sea más simple resolver los problemas, o cuando tengamos una solución a un problema, llegar a una respuesta muchísimo más certera o más compacta de lo que podría ser. Ahora bien, vamos a analizar algunas de las propiedades generales de un logaritmo. Principalmente lo vemos representado en un sistema gráfico de coordenadas x, y como una expresión de esta forma. ¿Por qué nos lo pintan de esta forma? Bueno, porque hay que recordar, o aquí podremos recordar, que los logaritmos de una base b de a solamente van a existir si a es mayor a 0. Si a fuese 0, un logaritmo está indeterminado para cualquier base, no importa la base. Si tenemos una expresión de este tipo, de 0, no está determinado. Ustedes mismos pueden hacer la prueba si toman su calculadora y escriben logaritmo de 0. Les va a aparecer un error o les va a aparecer que no existe como tal esa función. Asimismo, si a fuese menor a 0, por ejemplo menos 2, un logaritmo no va a existir para valores negativos. Eso nunca lo vamos a ver. Podríamos ver que hay expresiones de menos logaritmo de 2, pero no va a existir logaritmo de menos 2. Esta expresión nunca va a existir, así que es recomendable pensar que los logaritmos siempre van a ser positivos. Otra cosa muy interesante también de los logaritmos es el valor de b. Nosotros sabemos ya que es una base a la cual vamos a elevar, o es la base a la cual vamos a elevar el número, pero b puede tener valores que van, pues el tradicional es el 10. Cuando ustedes observen la expresión logaritmo de 3, por ejemplo, si ven que no tiene un número aquí debajo que lo indique, entonces debemos por tomar por default que es logaritmo de base 10 de 3. Es una manera equivalente de escribirlo. Sin embargo, por razones de espacio y por razones ya de costumbre, tomamos logaritmo de base 10 como logaritmo simple. En caso de que no fuese así, por ejemplo, logaritmo de base 2 de x, entonces vamos a decir que nuestra base ya es diferente. Existe asimismo un logaritmo muy especial o particular que lo van a encontrar como el famoso logaritmo natural. ¿Por qué natural? Porque bueno, esto va a ser una expresión equivalente al logaritmo de base e, donde e va a ser el famoso número de Euler, que se va a representar como 2.71, etc. Este número va a ser una base, en este caso, de un logaritmo. Nosotros vamos a requerir elevar e a una n potencia para obtener un valor, y para razones de comodidad lo vamos a escribir como logaritmo natural. Es importante recordar estas dos expresiones, ya que van a ser muy útiles al momento de emplear las propiedades de los logaritmos para encontrar la respuesta a un problema. Asimismo, cabe destacar que las propiedades de los logaritmos que ya vimos previamente solamente son válidas si tienen una misma base. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, logaritmo natural de 10 más logaritmo de base 2 de 10, no podemos aplicar las propiedades de los logaritmos dado que tienen diferente base. Una vez que tengan igual base, podríamos aplicar esas propiedades.